estudiantes de sexto grado. Vamos a trabajar la guía de estudios sociales que corresponde a la fase 1, semana 3. La unidad número 1 se llama el continente donde vivimos. El contenido es relieve y clima de América, su interrelación e influencia en las actividades humanas. Vamos a la actividad 1, observa las imágenes y responde. Aquí observamos un mapa de América, donde se señala parte de lo que es el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, en las diferentes regiones que conforman el continente. Aquí en el extremo derecho tenemos los climas que se mantienen en las regiones del continente americano, los diferentes climas cálidos, templados y climas fríos que prevalecen en nuestro continente americano. Ahora vienen unas preguntas. ¿Sabías que en América existen diferentes tipos de relieve y de clima? Sí. ¿Sabes qué tipo de clima tenemos en nuestro país? Pues en nuestro país, El Salvador, prevalece el clima tropical, seco y húmedo, con 2 estaciones bien marcadas. ¿Conoces qué consecuencias sobre el clima traen las actividades humanas? Pues, producto de las actividades que realizan los seres humanos, a veces se producen sequías, inundaciones, deslaves, etcétera, entre otras cosas. Pues vamos a aprender un poco sobre esa influencia que tienen las actividades humanas sobre el clima, entre otras cosas. Vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. El relieve es la forma que presenta la corteza terrestre. Esta se puede apreciar de diferentes formas y tamaños en cada uno de los continentes y en el fondo de los océanos. Es decir, el relieve son las varias formas que presenta la superficie del suelo, como llanuras, mesetas, altiplanos, montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes. A las formas del relieve se les conoce también como accidentes geográficos. Y aquí tenemos, fíjense, una figura donde sobresalen las diferentes formas del relieve. Por ejemplo, tenemos una cordillera, una montaña, una sierra, una meseta, un valle, una depresión, una colina y una llanura. Si ustedes observan cada una de las diferentes manifestaciones del relieve, ahí pueden identificar claramente de manera gráfica cuál es la característica que posee cada una de ellas. Las montañas son las mayores elevaciones y un conjunto de montañas forma una sierra. La altura de la superficie del relieve se mide comparándola con el nivel del mar. Se considera que el relieve es el producto de factores endógenos, es decir, movimiento de las placas tectónicas, y exógenos, tales como la lluvia, el viento, el oleaje en sectores costeros. Actividad 3. Escribe con tus propias palabras la definición de relieve, pues en forma sencilla podríamos decir que el relieve es el conjunto de formas que adquiere la superficie de la Tierra. Esa es una definición sencilla. Cada uno de ustedes puede elaborar su propia definición. Casi todo el territorio americano se encuentra por encima del nivel del mar, con una considerable proporción de este incluso por encima de los 1500 metros. Sin embargo, la depresión más marcada es la Laguna del Carbón, que se ubica a 105 metros por debajo del nivel del mar en la Patagonia. Estamos hablando de Argentina, es decir, en América del Sur. Tanto en América del Norte como en América del Sur, el noreste corresponde a escudos originados hace muchísimo tiempo, como el escudo canadiense y el escudo guayana brasileño. Estos sistemas originaron las actuales formación del este continental, los montes Apalaches que están en América del Norte, el macizo brasileño, el macizo de las Guayanas y la meseta patagónica que está en América del Sur. Son hoy moderadas elevaciones fruto de miles de años de erosión, es decir, que ha ido cambiando con el tiempo esta forma de relieve. En forma paralela a la extensa costa del Océano Pacífico, en la región oeste domina un relieve montañoso de grandes cordilleras jóvenes, que corresponde con el plegamiento alpino producido a raíz del choque entre las placas tectónicas que hoy forman el continente.
También corresponden a esta formación el macizo plegado del oeste, que incluye las montañas rocosas de América del Norte, la Sierra Madre, esta está entre México y América Central, y la gran región de los Andes en América del Sur, que me imagino que algunos de ustedes han visto algunos videos sobre cómo es la cordillera de los Andes en América del Sur. Los relieves más representativos del continente americano de mayor a menor antigüedad son mesetas o macizos derivados de los viejos escudos del este. Estamos hablando también de las grandes llanuras centrales, valles, sierras y colinas se presentan como fenómenos más locales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada de los Estados Unidos, en los estados de California y Nevada. Veamos cuáles son las características del relieve en América. El relieve ha permanecido con mínimos cambios durante cientos de miles de años. Sin embargo, a causa de su intervención en las últimas décadas, el hombre ha tendido a modificarlo. El relieve tiene varias características y determina en gran medida el clima de una región. También influye en el modo de vida de los habitantes y en la posibilidad de desarrollar actividades económicas, entre otros. Veamos cuáles son esas características además del relieve, las llanuras y planicies. Los relieves planos y extensos, tales como este que ven acá en la figura, a la misma altura que el nivel del mar, reciben el nombre de llanuras o planicies. Estos generalmente se han formado a partir de rocas sedimentarias y permiten desarrollar las actividades agropecuarias con facilidad. Miren, estos campos son propicios para trabajar la agricultura. Asimismo, permiten el trazado de caminos a un costo relativamente bajo, ya que no es necesario dinamitar grandes masas rocosas. Veamos lo que son las mesetas o altiplanos. Los relieves planos y extensos ubicados a cierta altura respecto del nivel del mar reciben el nombre de mesetas o altiplanos. Es lo que vemos acá. Pueden ubicarse a diferentes altitudes y se encuentran limitados en una de sus caras por una área plana o incluso ahuecada, producto de algún tipo de proceso erosivo. Veamos ahora lo que son las elevaciones del relieve. Las elevaciones del relieve se pueden presentar con distintas formas y extensiones. Las principales formas corresponden a los siguientes tipos: montaña, elevaciones abruptas de la superficie, pueden alcanzar varios miles de metros sobre el nivel del mar y a menudo se forman por la colisión de dos capas tectónicas que hacen que la corteza terrestre se pliegue sobre sí misma. También están las cordilleras, que reciben este nombre los grupos de montañas que se suceden en clara continuidad, es decir, una después de la otra. Por ejemplo, la cordillera del Bálsamo en El Salvador y la cordillera de los Andes, que se extiende por varios países en América del Sur. Veamos ahora lo que son las colinas. Aquí tenemos una figura. Son elevaciones del terreno por lo general suaves y de menor tamaño que las que corresponden a montañas. Es posible que surjan por la erosión de montañas, pero también pueden aparecer por la acumulación de sedimentos u otras causas. Asimismo, las sierras son elevaciones más altas que las colinas, pero más bajas que las cordilleras, con pendientes no tan marcadas. Ahora los valles. Miren, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es un valle. Las zonas con relieve montañoso también generan relieves internos particulares, como los valles, que son zonas bajas, limitadas por cordones montañosos, aquí montaña y montaña, o por sierras. Un ejemplo de estos es el Valle del Jiboa, ubicado en San Vicente, El Salvador. También hay depresiones del relieve. Cuando el relieve presenta un hundimiento, se está frente a una depresión. Algunas son depresiones absolutas por debajo del nivel del mar, mientras que otras son depresiones relativas. Esto significa zonas más bajas con respecto al relieve de las zonas aledañas. Las depresiones pueden ser el resultado de la erosión, la glaciación o erupciones volcánicas, entre otras. Vamos ahora a la actividad 4. Escribe e ilustra en el siguiente esquema las características del relieve. Todo esto que hemos estado leyendo anteriormente es parte de las características del relieve. Aquí les dejo las características. La intervención del hombre modifica el relieve, determina el clima también el relieve. Las llanuras y planicies son parte de las características del relieve, mesetas o altiplanos, que las hemos venido mencionando y leyendo cómo se forman y qué forma adquieren. Depresiones del relieve, elevaciones del relieve, tales como montañas, cordilleras, colinas, sierras, valles, relieves particulares, ríos y movimientos de las placas tectónicas son algunas de las características del relieve.
aquí ustedes pudieran ilustrar de forma gráfica algunas de estas características, por ejemplo, las mesetas, los altiplanos, podría ser el río, cordilleras, valles, podrían hacer algunos dibujitos para ilustrar estas características que tiene el relieve. Por clima se comprende al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y depende de factores como la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y la humedad. Entre otros, los elementos del clima son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera y puede ser medida en grados Celsius, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Durante el año existen meses más calurosos y otros más fríos, o diferentes temperaturas entre el día y la noche. Este fenómeno recibe el nombre de amplitud térmica. Veamos ahora lo que tiene que ver con esquematiza en tu cuaderno cuáles son los elementos del clima. En el texto que veníamos leyendo ahí arriba y que les dejo la tarea de que lo terminen de leer porque es bastante extenso, aquí nos pregunta cuáles son los elementos del clima. Aquí los hemos rescatado: la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Aquí pudiéramos hacer nosotros una representación donde ponemos o escribimos, cada uno de los elementos: la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad. Pudiéramos agregarle otro aspecto que son las precipitaciones y hacer una pequeña ilustración de cómo son o cómo es la representación de estos elementos para determinar el clima. Ya los nombres y los datos los tenemos, solo haría falta hacer un dibujo de la temperatura, de la presión atmosférica y de los vientos, algunas características que los definan. Veamos los tipos de clima. América es un continente que se extiende desde el polo glacial ártico al polo glaciar antártico y en consecuencia cuenta con un relieve variado, corrientes frías y cálidas que generan una gran variedad de climas que van desde los cálidos hasta los más fríos, como se presentan a continuación. Miren, climas cálidos: el tropical húmedo, el tropical seco y el desértico. Estos son los climas cálidos. Climas templados: el oceánico, el continental y el mediterráneo. Y climas fríos: el polar y el alta montaña. Ahora, dentro de los climas cálidos se localizan en las bandas ecuatoriales, tropicales y subtropicales del planeta. Es un tipo de clima que no presenta grandes variaciones de temperatura, por lo que las mismas no varían demasiado en las diferentes estaciones del año. Este clima se encuentra con frecuencia en las regiones cercanas a la línea ecuatorial, es decir, en el centro del planeta. Se recuerdan que hay una línea imaginaria que divide a nuestro planeta en dos partes. Entonces, esa línea ecuatorial imaginaria es una característica del clima cálido. Clima seco: se localiza en las zonas subtropicales cercanas a la altitud de 30 grados centígrados y su distribución corresponde a la continentalidad y a las corrientes oceánicas. Se puede encontrar el clima seco desértico en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, así como en la Patagonia, en Perú y en Chile. Estos son los lugares donde prevalece el clima seco. Veamos el clima templado. Se extiende en las latitudes medias y subidas de montaña. Principalmente se desarrolla en el lado del océano Atlántico. También los climas fríos y polares se encuentran en gran parte de Norteamérica y en algunos países de Sudamérica. El clima frío ocupa gran parte de Alaska, Canadá y zonas del este de Estados Unidos que se caracterizan por ser muy heladas. En conclusión, el relieve y el clima determinan la flora, la fauna, las épocas lluviosas y secas y las actividades del ser humano en las diferentes regiones de América. Sin embargo, hoy en día las actividades humanas y específicamente las económicas generan la mayor parte de la contaminación. Estamos hablando de las fábricas y de la industrialización y transformaciones a la corteza terrestre por las grandes construcciones, actividades que han tenido influencia en las variaciones que presentan sobre el clima. Vamos a la actividad de cierre, actividad 6. Junto a un familiar elabora un cuadro comparativo con las características de la época lluvia y seca y sus ventajas y desventajas en las actividades humanas. Aquí les he apoyado yo sacando estas características. ¿Cuáles son las características de la época lluviosa? Generalmente los días inician calurosos y soleados con subida de humedad durante el día
y culminan en copiosas y torrenciales lluvias al atardecer o al anochecer. Esta es una característica de la época lluviosa. ¿Cuáles son las ventajas de la época lluviosa? El crecimiento de cultivos, la hidratación de la tierra, disminución de plagas, sube el nivel del mar, abunda el agua en los reservorios, aumento de peces de agua caliente, por lo tanto hay mayor pesca y más alimento para la población. Las desventajas de la época lluviosa, la humedad, los caminos y carreteras, se interrumpen por derrumbes, se caen los puentes, las crecidas de los ríos arrastran viviendas y personas, tal es el caso de los huracanes y de las tormentas tropicales. Mucha lluvia produce daños también en los cultivos. Características de la época seca. Las lluvias son muy escasas y por esta razón disminuye su disponibilidad en el suelo y en los cuerpos de agua. El cielo se ve despejado, se observa el sol en todo su esplendor. Esta es la característica de las épocas de la época seca, como la que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son las ventajas? Se realizan actividades al aire libre, se usa ropa cómoda y fresca, se pueden visitar tranquilamente las playas para pasear, recrearse, se pueden practicar actividades turísticas y deportivas. Es la ventaja de este periodo de verano que estamos viviendo actualmente en nuestro país, El Salvador. ¿Cuáles son las desventajas? El calor es más intenso, disminuye la producción agrícola y ganadera por la falta de lluvia. Ahí tenemos algunas características, ventajas y desventajas de los dos tipos de clima que prevalecen en nuestro país y en la mayor parte del continente americano. Si ustedes quieren agregarle, pueden agregarle más. Aquí nos pide que le tomemos una foto al trabajo que hemos realizado y se le envíen a su maestro o maestra. Y luego vamos con la autoevaluación, donde ustedes van a marcar con una X cada uno de los criterios. Si lo hacen con ayuda o necesitan practicar más. Espero que este proceso les sirva y que les ayude a poder presentar exitosamente su tarea correspondiente a la guía de estudios sociales de la semana 3. Muchas gracias, bendiciones.